Hola, こんにちは。 bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。Bienvenidos al primer episodio de Mex Japón. Soy Emanuel Trinidad, el agregado cultural de la embajada, y les agradezco que estén con nosotros. Para iniciar el podcast estaremos hablando sobre un panorama general de las relaciones entre México y Japón que nos ayuden a situarnos en los temas que iremos tratando en los siguientes episodios. Por eso tenemos como nuestra primera invitada hoy a la embajadora Melba Pría, quien es embajadora de México en Japón desde el mes de junio de 2019. Para quienes no la conozcan, la embajadora Pría ha sido también embajadora de México en la India y en Indonesia. Estudió la licenciatura en Sociología, cuenta con 2 maestrías en Políticas Públicas y Estudios Internacionales y un posgrado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos. Ha escrito varios libros y publicaciones sobre temas de diversidad y políticas públicas y ha trabajado en los sectores público y privado por 40 años, principalmente en asuntos relacionados con pobreza, identidad y tolerancia, y comunidades marginadas y étnicamente diferenciadas. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la embajadora Melba Pría ha encabezado las áreas de diplomacia pública y relaciones con la sociedad civil, además de haber sido directora general para comunidades mexicanas en el exterior. Entre 1998 y 2000, encabezó también el Instituto Mexicano Indigenista y fue electa vicepresidenta del Fondo de América Latina y el Caribe para Pueblos Indígenas. Esto, además de muchos otros intereses en educación, cultura, derechos humanos, igualdad para la mujer, respeto a la diversidad y ser una gran deportista y aficionada al arte. Gracias, embajadora, por ser la primera invitada a este podcast que estamos iniciando para abrir otro canal de comunicación entre mexicanos y japoneses desde la embajada. Gracias a ti, Emanuel. Para iniciar nuestra conversación, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu visión del estado actual de las relaciones entre México y Japón? Mira, en términos generales México y Japón tienen una excelente relación. Yo te diría que uno de los problemas de la relación es que nunca hay problemas. Y eso te dice cosas muchos de las relaciones. O sea, los dos países buscamos que nunca lleguemos a tener un problema. Si alguna vez lo hemos tenido, que no está presentado en ninguno de los procesos históricos de la relación, todos los encargados de la relación fueron lo suficientemente inteligentes como para que nunca se convirtieran en tal. Ahora, las relaciones sin duda tienen altas y bajas en el sentido de que eres más importante o menos importante para el contexto en el que el país está viviendo. En este momento, tanto México como Japón están preocupados por la realidad pandémica, pero más allá de eso, los japoneses nos ofrecieron un medicamento que se llama Vigan. Nosotros estamos recibiendo o estamos en el proceso de recibir el medicamento. Los japoneses están muy interesados de cómo México está llevando los temas de la pandemia en diferentes momentos. O sea, hay muy buena cooperación. Un tema que es importante para todos y que más adelante seguramente lo trataremos es el tema económico, cómo hacer que las relaciones no se lastimen por el tema de la pandemia y bueno, cómo hacer que los ciudadanos, habemos muchos mexicanos en Japón, cómo hacer que los mexicanos que vivimos en Japón estemos seguros en Japón y cómo hacer que los japoneses que viven en México, que son todavía más que los mexicanos que viven en Japón, estén seguros dentro del contexto de cuidados y de recuperación de la normalidad en el tema de la pandemia. Entonces, más allá de las condiciones en las que este momento ha puesto a las relaciones diplomáticas, México y Japón siguen siendo importantes el uno para el otro. Es una relación muy sólida, es una relación que tiene toda una historia, pero es una relación que ve hacia el futuro. Y eso para las relaciones diplomáticas de dos países es muy importante.
Muchas gracias, embajadora. Y sabemos que, bueno, estás en este mes de junio cumpliendo un año al frente de la Embajada de México en Japón. En este año, ¿cuáles han sido algunas de las historias de la relación entre los dos países que nos pudieras destacar? Fíjate que ha sido un año por demás interesante. No podría hablar de otros años porque pues solamente tengo este. Pero ha sido un año que, si hubiera de describirlo de alguna manera, te diría que ha sido un año de velocidades distintas. Yo llegué exactamente hace un año, llegué un martes a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana estaba yo sentada en el escritorio y al jueves siguiente estaba representando a México en la reunión de G20 de economía. Entonces, digo, a eso vienes, representas a México. Pero la locura del G20, y digo locura por la cantidad de reuniones que significaron en ese momento, fue así meterte de cabeza en Japón. Tuve muchísima suerte de que haya habido el G20, porque entonces realmente conocí, pues te diría yo que a la mitad del gabinete japonés, a los colegas del ministerio, de los diferentes ministerios, colegas que de otra manera difícilmente conoces en los primeros 6 meses de tu gestión. Conoces a los del Ministerio de Relaciones Exteriores, conoces quizá a los del Ministerio de Economía, conoces quizá algún otro ministerio, pero esta inmersión a lo que fueron los ministerios japoneses fue gracias al G20. La suerte de haber tenido al canciller, a los diferentes secretarios que vinieron al G20, a los subsecretarios que vinieron al G20, entonces eso fue muy bueno. Luego se termina el G20 y empezamos un poco con la preparación de lo que eran los Juegos Olímpicos, y de pronto no hay Juegos Olímpicos, ¿no? Antes, entre el G20 y los Juegos Olímpicos, todo lo que tenía que ver con la entronización del nuevo emperador japonés, que si bien ya había ascendido, o más bien ya había sido entronizado, o ya había... Es que esa es otra cosa muy interesante. Aquí ellos se entronizan a sí mismos, porque nadie por encima del emperador. Entonces, haber tenido a la secretaria de Gobernación aquí representando a México en la entronización del emperador también fue muy bueno. Entonces ha sido como que un año de muchos eventos. Estábamos listos para las Olimpiadas, te consta todo lo que habíamos preparado, cosas de comunicación, de cultura, y de pronto no hay Juegos Olímpicos, o más bien los Juegos Olímpicos se dan el año que entra. Entonces ha sido muy interesante, un año, como te decía, como de arranques y de tensiones, bueno, más que de tensiones, como velocidades muy distintas. Y esto te ha permitido también conocer cómo reacciona un país cuando tiene eventos, cuando tiene crisis, cuando tiene que replantear cosas por las que se ha venido preparando, como en el caso de los Juegos Olímpicos, por años. O sea, Japón tenía preparando los Juegos Olímpicos mucho más que 4 años, ¿no? 6 años, 8 años. O sea, cuando ellos presentaron su candidatura fue hace muchos años, tenían listo todo, estamos listos para el año que entra. Y entonces, ¿cómo reacciona el país? Te dice mucho de un país cómo reaccionan ante una crisis, te dice mucho de un país cómo reaccionan ante un cambio de planes. Entonces, eso ha sido, yo te diría que muy interesante este año. He conocido a mexicanos espléndidos que viven en Japón, más allá de la comunidad, que es una comunidad mixta, en donde una mujer mexicana o un hombre mexicano se casa con un nacional japonés, y estas familias mixtas y cómo llevan ellos estas familias mixtas, mexicanos científicos que viven en Japón y trabajan en Japón, mexicanos de las artes que viven en Japón y trabajan en Japón. Entonces ha sido muy muy interesante vivir a Japón en esta etapa, en este primer año, y conocer los vínculos también, yo te diría, independientes del vínculo gubernamental per se, los vínculos que México y Japón tienen, por ejemplo, en sus regiones.
no solamente los hermanamientos entre regiones, sino realmente el interés que tanto las regiones mexicanas como las regiones japonesas ponen en esa relación que para nosotros pareciera una relación lineal y no lo es. Ahorita en Japón tenemos muchísimas flores, bueno, en todo el mundo, porque estamos así como entre la primavera y el verano, pero vas viendo cómo van saliendo las florecitas y una flor muy grande como la hortensia se va haciendo en realidad de flores chiquitas. Lo mismo sucede con la relación de México y Japón. No solamente es el core de una relación entre dos gobiernos, entre dos naciones, sino todas esas florecitas que generan la posibilidad de tener una hortensia. Esa es una imagen muy, muy bonita acerca de la relación bilateral entre México y Japón, que se forma de la unión de muchas otras partes. Y nos hablabas hace un momento, antes de la primera pregunta, del dinamismo económico y de la relación económica, lo importante que es para la relación bilateral. ¿Cómo observas tú? ¿Observas un mayor dinamismo en la relación? ¿Dónde habría nichos de oportunidad en cuestiones económicas? Este año es un año otra vez muy importante para la relación México y Japón porque cumplimos 15 años del acuerdo de complementación económica, del acuerdo de libre comercio México-Japón. Si tú recuerdas, Japón solo había firmado un acuerdo de libre comercio con Singapur y solamente tenía que ver con, digamos, cuestiones de servicio, por obvias razones de la característica nacional de Singapur. Pero el primer acuerdo de libre comercio que Japón firma hace 15 años, bueno, en su historia, lo firma con México. Y cuando hablamos de un tratado de libre comercio, estamos hablando de un tratado de libre comercio, digamos, moderno. Por primera vez, Japón firma un tratado de libre comercio incluyendo temas agrícolas. Entonces es el gran parteaguas para Japón. Para México, hace 15 años nosotros ya teníamos firmados varios acuerdos de libre comercio y habíamos decidido que el libre comercio iba a ser nuestro camino, pero para nosotros también fue el primer tratado de libre comercio con Asia. Hace relativamente poco, cuando firmamos el TPP, los japoneses admiten que cuando la crisis de la firma del TPP son los mexicanos los que lo regresan a la mesa de negociación del TPP, y esto digamos en la relación multilateral es muy importante, pero en la relación bilateral México-Japón, de alguna manera un tratado multilateral genera una revisión de un tratado bilateral y lo moderniza. Entonces México y Japón tienen estas ligas que de pronto la gente conoce menos, pero que son muy importantes. Los mexicanos decimos que les enseñamos a los japoneses a comer aguacate. No sé si es 100% cierto, pero cuando tú puedes decir que tu país tiene el 90% y más del mercado de un producto, 2 o 3 o 5, México exporta quizá 15 productos insignia, pero de esos 15 productos insignia no bajamos del 85% del mercado. Entonces no importa si es limón o es melón o es aguacate, esto es muy muy importante. Carne mexicana, digamos en el contexto latinoamericano, la carne mexicana tiene un nicho muy particular, pero no es conocido mundialmente como otras carnes en América Latina. Aquí los primeros que vendimos carne de América Latina fuimos los mexicanos, y hasta la fecha los japoneses les gusta mucho la carne mexicana y tenemos un muy buen espacio en el mercado japonés. Entonces en las cuestiones económicas hay no solamente la inversión japonesa que sobrepasa los $22,000 millones en México, hay estados que inclusive antes del tratado, como lo fue Aguascalientes con Nissan, pero ahora sin duda Guanajuato y Querétaro, y con la presencia no solamente de Nissan, como fue la primera empresa japonesa de autos, pero con Toyota, con Mazda y con Honda, hay estados que el 30% de su PIB depende de esa inversión japonesa, y todo un mercado de autopartes que se ha enriquecido con la presencia japonesa en México. Los japoneses han invertido en México en muchos otros sectores, pero este es como uno de los sectores emblemáticos.
hay fábricas enteras que se dedican 100% a la exportación. Y tú dirías, ¿y eso por qué es importante? Pues porque en la balanza comercial de México con otros países se incluye, digamos, la riqueza del emprendedurismo japonés para su relación con México en temas económicos. Y los mexicanos que venden en Japón, esto de los productos agropecuarios, pero otros productos, es muy, muy importante. Todavía hay avenidas que tenemos que explorar de la presencia mexicana en el mercado japonés, pero los que vienen se tardan, pero cuando llegan no hay para atrás. Eso es muy interesante, embajadora. Sobre todo a la luz de todo esto que nos platicas y de tus experiencias, ¿cuáles serían algunas de tus sugerencias para los emprendedores mexicanos que quieran acercarse y expandir sus operaciones en el mercado japonés? Primero, que no se desesperen, que entiendan que el mercado japonés es un mercado muy competido, pero es un mercado de muy buena paga, dicen los japoneses mismos, ¿no? Entonces, que las ganancias no van a ser inmediatas, pero van a llegar. Que la abundancia del mercado japonés es una de sus grandes fortalezas. Los japoneses son muy... y permíteme hablar del mercado agropecuario, que es el que más hemos explorado. Y cuando digo agropecuario también estoy hablando de bebidas y de muchas características. Los japoneses les gusta la calidad. Y ahí sí no puede haber negociación ninguna. La calidad tiene que ser la mejor calidad mexicana. Y México ha sido un país que conoce de calidad. Entonces, para todos los exportadores mexicanos, aquí el mercado tiene espacio para exportadores mexicanos, tiene espacio para emprendedores mexicanos, y lo que tenemos que ser es sumamente pacientes. En eso tienes razón, porque ahora en Japón pues te ha tocado pasar la crisis más dura que haya experimentado el mundo en los últimos 100 años. ¿Cómo ha afectado esta crisis a Japón y a sus relaciones con México? ¿Cómo crees que serán las relaciones una vez que pase la pandemia? Yo te diría que las relaciones con México no han sido afectadas en términos generales. Quizá las relaciones de Japón con el mundo han sido afectadas porque en general todas las relaciones han sido afectadas, o sea, no es un asunto específico de Japón. Creo que Japón, dentro de todo, y a pesar de las críticas internas que el primer ministro recibió, fue un país que ha manejado bien su crisis. Nosotros todos, los que estamos en la embajada, 45 familias asociadas a la embajada, hemos vivido todos los procesos sanitarios y las decisiones del gobierno de cómo contener esto, y realmente nos damos cuenta que ninguno de la comunidad mexicana y ninguno de las 45 familias asociadas a Japón, afortunadamente, tuvo ningún problema con el tema sanitario. Entonces, en términos generales, el tema del distanciamiento social, que en Japón de todos modos se da, no son tan efusivos como son los mexicanos, y el tema de usar tu mascarilla, que aquí en general de enero a diciembre se usa la mascarilla por diferentes razones, han apoyado y han ayudado a que Japón tenga menos casos que otros países. Poco a poco la vida interna de Japón empieza a abrirse, se normaliza, quién sabe qué quiera decir eso de normalizar, pero digamos, volvemos a las calles, volvemos a las tiendas, volvemos a los parques, mucho más cuidados que antes y mucho más conscientes de que si tú te cuidas me estás cuidando a mí, entonces necesito que te cuides, ¿no? Pero Japón sigue cerrado al mundo. Hay 115 nacionalidades que tienen restricciones migratorias en Japón, y Japón no es el único. ¿Cómo serán las relaciones después? Yo no creo que las relaciones vayan a cambiar mucho, pero vamos a tener que aprender todos a vivir con un nuevo virus, y vamos a tener que normalizar que ese virus va a estar aquí y va a estar aquí consistentemente. No sabemos si va a ser estacional, si no va a ser estacional, si va a ser en unos países más que en otros, eso no lo sabemos. Pero en realidad es un virus que llegó para quedarse y todos tendremos que aprender a vivir con ello. Las relaciones internacionales tendrán que regresar a algún tipo de contactos personales, porque así son las relaciones internacionales, así han sido.
no quiere decir que no puedan cambiar, pero tampoco quiere decir que tengan que cambiar. Pues gracias, embajadora, por todo esto que llevamos de charla y por todo lo que nos has contado tan interesante sobre las relaciones entre México y Japón. Y ahora quisiera pues que nos hablaras un poco, pasando a temas personales, ¿cómo compaginas tus intereses personales con la intensa labor diplomática que desarrollas tú aquí en Japón? Y cuando estás desarrollando esta labor y hablas con japoneses, ¿qué les recomiendas no perderse de México? Y también, por lo tanto, a los mexicanos, ¿qué les recomendarías no perderse de Japón? Yo te diría que lo primero es que no nos debemos de confundir. Yo estoy en Japón, tú estás en Japón, porque somos representantes de México. Entonces, muchas de nuestras actividades, comillas, personales, son públicas. Nosotros estamos aquí porque representamos a México. En nuestro caso, orgullosamente representamos a México. Entonces, no importa si a mí me gusta el arte o me gusta el deporte, yo tengo que representar a México y con esa representación o con esas actividades enaltecer y mejorar la presencia de México en Japón. Entonces, si yo salgo a correr o a andar en bicicleta, si yo visito un museo, todo tiene que ver con mi representación diplomática. Sí, yo puedo correr un maratón, pero lo hago con una playera que dice México. Entonces, que la gente sepa que los mexicanos hacemos actividades X o Y. Si yo voy a un museo, represento a México, busco visitar no solamente la excelente calidad de museos que hay en Japón, sino visitar museos que puedan abrir una puerta a lo que pudiera haber un intercambio entre los dos países. Recientemente, o más bien antes de que estuvieran cerrados los museos, visité un museo del vidrio, y entonces te das cuenta cómo podemos hacer un diálogo entre el vidrio soplado mexicano y el X tipo de vidrio que había ahí. En fin, hay muchas cosas. Ahora, los japoneses, siempre me refiero con los japoneses por esta manera que tienen los japoneses de que prueben la comida mexicana. Más allá de las cosas típicas que los japoneses puedan conocer, que realmente conozcan a la comida mexicana. Y los japoneses les gusta mucho la comida mexicana. Les sorprende la cantidad de platillos que tenemos, les sorprende la variedad con la que los mexicanos contamos, y no es casualidad que la cocina mexicana sea, digamos, reconocida por UNESCO como un bien mundial intangible de la humanidad. Entonces, eso. Luego, la gran belleza mexicana y la gran belleza del entorno mexicano, más allá de las playas y de los pueblos mágicos o de la arquitectura que en México es tan rica, prehispánica, hispánica, mestiza y moderna, lo que es la belleza mexicana, porque a los japoneses les gusta. O sea, el japonés le gusta visitar cascadas, le gusta visitar lagos, le gusta visitar montañas, y le gusta estar afuera. Entonces esa belleza mexicana es muy importante, y lo mismo los mexicanos acá, ¿no? Pareciera que no, pero los mexicanos y los japoneses nos parecemos mucho porque somos países ritualistas. Entonces nosotros venimos y visitamos sus santuarios, sus templos y demás, y todos sus ritos, y los japoneses quieren ver los ritos mexicanos. O sea, somos culturas ritualistas, quizá porque antes de ser cualquiera, como se llamen las religiones que hoy pueblan nuestros pueblos, fuimos y somos culturas y pueblos que creen en lo otro. Y cuando digo en lo otro, creen en la naturaleza. Hoy en la mañana, no sé si lo sentiste, hubo un temblor. A las 6 de la mañana hubo un temblor aquí en el centro de Tokio, y cuando llegan los japoneses a México son los únicos que ni se espantan, ni se preocupan, ni tienen ningún problema. Si ellos le llaman tifón a sus tormentas y nosotros les llamamos de otra manera, o sea, nos parecemos mucho. Somos pueblos que creemos y que nos gusta la naturaleza, y somos pueblos que creemos y nos gusta el ritual. Muy bien,
Pues ha sido muy interesante poder conocer todo este panorama general de las relaciones entre México y Japón que nos has platicado. Muchas gracias por compartir tus reflexiones, embajadora. Y para concluir, y hablando por cierto de comida mexicana y japonesa, quisiera hacerte unas pequeñas preguntas que estaremos haciendo a todos los invitados a este podcast. ¿Sake o shochu? Sake. ¿Sakura en primavera o momiji en otoño? Es dura esa. Momiji. Y una mexicana, ¿agua de horchata o de Jamaica? Siempre de Jamaica, pero de vez en cuando una horchata es buenísima. Y finalmente la controversial, ¿quesadillas con queso o sin queso? ¿No podría ser las dos? Pero bueno, con queso. Muy bien, pues muchas gracias, embajadora. Te agradecemos mucho tu presencia en este primer episodio de nuestro podcast. Y bueno, pues gracias por tu plática. Escúchenos, la Embajada de México está cerca de ustedes y aunque ustedes estén lejos, nosotros estamos cerca. Gracias. Con esto cerramos este primer episodio de nuestro podcast Mex Japón. Agradecemos a la embajadora Melba Pría por esta charla y a ustedes les pedimos que por favor nos escriban sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de las redes sociales de la embajada que se encuentran en las notas del episodio. Les agradeceremos también que si les ha gustado el programa, le den like, nos sigan en Spotify y lo compartan con sus amigos, con sus familiares y con todas las personas que estén interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en los episodios que estaremos haciendo también en japonés y en nuestra siguiente conversación en español, donde hablaremos de comida mexicana en Japón. No se lo pierdan. Nos escuchamos pronto.